Como siguiente tema de reflexión, te quiero proponer analizar dentro de esta línea del tiempo que hemos visto hasta ahorita, la etapa del emplazamiento. El emplazamiento, como habíamos comentado, es el acto, el momento formal en el que la parte demandada es enterada, es notificada de la existencia de una demanda, los motivos de la demanda, los hechos expuestos por la parte actora, los fundamentos de esta, etcétera. Te propongo hacer un análisis del artículo 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, que está sirviendo para efectos de nuestro curso como base para el análisis, para el estudio. Y no por esto quiero que pienses que es lo único que tendrás que estudiar. Hay mucha teoría, es más, las legislaciones de otros estados también es muy importante analizarlas. Y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León se propone solamente como una base, como un punto de partida para nuestro estudio. El artículo 6, 9 y 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León contienen los requisitos que se deben de cumplir en el momento del emplazamiento. Y te sugiero que, a reserva de leerlo como viene en la ley a renglón seguido en prosa, hagas una especie de checklist, de lista de confirmación de los elementos que se deben de reunir. Y el primer elemento al que vamos a hacer referencia es que el emplazamiento debe ser hecho de manera personal con el demandado. El siguiente elemento es que debe realizarse en el domicilio designado. Este punto de revisión con relación a este punto es importante hacer una reflexión. El domicilio lo señala la parte actora al momento de entablar su demanda. De hecho, uno de los requisitos que veíamos a la hora de hacer un análisis del artículo 612 del mismo cuerpo normativo de la misma legislación procesal, decíamos que uno de los requisitos que debe colmar la parte actora es este dato, el domicilio de la parte demandada, en el que servirá para efecto del emplazamiento. El emplazamiento no puede ser por cualquier funcionario, tiene que ser por el actuario o por el secretario. Hay un principio general de derecho que dice que el que puede lo más puede lo menos. En ese contexto te propongo una reflexión. ¿Podrá el juez de manera personal realizar el emplazamiento, salir a la calle y notificar una demanda? Lo pongo nada más en la mesa como una reflexión, pero en principio este artículo, estas disposiciones establecen que el emplazamiento debe ser hecho por el actuario o por el secretario. Esto limitaría de alguna manera el actuar del juez si es que tuviera el tiempo y quisiera hacer un emplazamiento, o algún personal administrativo, algún escribiente o incluso algún inmeritorio estarían impedidos para realizar una diligencia de este tipo. El siguiente punto: el actuario tiene que cerciorarse, o el notificador tiene que cerciorarse de la autenticidad del domicilio, y viene la ley, por lo menos con el dicho de dos vecinos. Esto también es una situación que ha originado mucho debate en criterios de la Corte, que este acto del cercioramiento, qué tan estricto debe ser y qué debemos entender por vecinos. Vecino es la persona que vive en la casa contigua a aquella en la que ha de realizarse el emplazamiento, o podrá considerarse como vecino a la persona que vive enfrente o a una cuadra o en la misma colonia. Te invito a que busques literatura, criterios de la Corte, tesis aisladas, jurisprudencias que hablen sobre este aspecto, y hagas tú mismo tus reflexiones y tus conclusiones. El siguiente punto: el actuario o el secretario, la persona encargada de la notificación, tiene que levantar una razón pormenorizada. El acta tiene que estar redactada de tal manera que convenza a aquel que la lee de que el actuario o el secretario hicieron la chamba, hicieron el trabajo e hicieron todo lo posible por notificar de manera personal al demandado de esta demanda, y esto se hace a través de esta razón pormenorizada. En esta razón pormenorizada o en el acta respectiva deben firmar, deben suscribir los que intervinieron. Para el caso, el propio notificador, los vecinos, en su caso, que dieron información
para que el notificador se cerciorara y, de ser posible, la persona notificada. Enseguida vamos a ver los requisitos del instructivo, este documento del cual se hace entrega a la parte demandada para efecto de hacerlo sabedor de la existencia de la demanda y de la resolución dictada por el juez con motivo de la admisión. Para empezar, el instructivo correspondiente debe contener el número de expediente. Enseguida, nombre y apellidos de la parte actora o promovente. El objeto y la naturaleza de la promoción, es decir, una relación detallada de los pormenores que, que sirven como fundamento de la demanda o que sirven como fundamento de la resolución dictada en esta admisión. Después, los datos del juez o del tribunal que manda practicar la diligencia. Obviamente, el demandado tiene el derecho de saber ante qué juez dirigirse para efecto de dar contestación a la demanda en caso de que ese sea su deseo. Enseguida, una copia íntegra de la determinación a notificar. Normalmente, un instructivo contiene la transcripción literal de la resolución que se pretende notificar. Para efecto del emplazamiento o la primera notificación del juicio, no es la excepción. La fecha y la hora en la que se entregue el instructivo. Enseguida, el nombre y el apellido de la persona a quien se entrega. Como decíamos, uno de los requisitos iniciales es que se haga de manera personal la notificación, pero en caso de que esto no se haga así, aquí en este momento, el nombre y apellido de la persona a quien se entrega el instructivo puede variar, no necesariamente es la parte demandada quien recibe. El segundo punto o el siguiente tema a analizar son los requisitos y las opciones de entrega de este instructivo y la documentación relativa. Habíamos dicho que dentro de los anexos que se deben presentar junto con la demanda es una copia de la propia demanda y de los documentos. Bueno, el instructivo va entregado junto con estos documentos, con estas copias que le llamamos de traslado. Opciones de entrega. Puede ser entregado a los parientes, a los domésticos o a cualquier otra persona capaz que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia. Si te fijas y entramos un poquito a la reflexión de estos elementos, es un reto importante para el notificador, para el actuario o para el secretario, cumplir con estas disposiciones, porque ¿de qué manera podrá el notificador cerciorarse o quedar convencido de que la persona con la que está entendiendo la notificación sea un pariente, sea una persona del servicio doméstico o dice, abre el margen de acción diciendo que cualquier otra persona capaz puede recibir la notificación, pero esta cuestión de la capacidad, que la debemos entender como la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad legal o la capacidad plena se adquiere a partir de los 18 años, bueno, ¿cómo le hará el notificador para cerciorarse o convencerse de que la persona con la que se está entrevistando cumpla con este requisito de la capacidad? Los siguientes escenarios previstos por la propia ley son relativos a el caso en que no se encontrara persona alguna o los que estuvieran en el domicilio en el que ha de hacerse la notificación se negaran a recibir. La ley es muy clara y le da herramientas al notificador para ello. Este notificador podrá hacer entrega del instructivo, copias de traslados en general de la documentación relativa a la notificación a través de un juez auxiliar o a quien haga sus veces en el barrio que corresponda. Después de ir con el juez auxiliar, tendrá que volver al domicilio fijando una copia de este instructivo en la puerta o en un lugar visible del domicilio interesado. Esto con el fin de que éste esté enterado de que los documentos completos, los documentos íntegros, están en el domicilio del propio juez auxiliar, en donde los podrá ir a recibir. Si no existe juez auxiliar, la notificación se efectuará por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento respectivo. Esto raras veces se da, pero bueno, la ley prevé este mecanismo para efecto de dar mayor certeza, seguridad jurídica a la parte demandada y hacer todo lo humana y legalmente posible por enterarlo de la existencia de la demanda. Enseguida te pongo un ejemplo de una diligencia de emplazamiento, empezando por un ejemplo del instructivo. Si tú te fijas, el instructivo contiene ahí algunas características de las que hemos
platicado en las diapositivas previas. En el caso específico estamos borrando los datos sensibles para efecto de guardar cierta confidencialidad. Enseguida viene un ejemplo del acta. Si tú te fijas, el acta que está levantando el notificador, en este caso específico, cumple de alguna manera con estos requisitos y te invito a irlos identificando. Ahí está estableciendo en primer lugar la ciudad y la fecha, el lugar y la fecha en el que el actuario o el notificador se está constituyendo. Está diciendo el nombre del juzgado al cual está adscrito o quien ordena la notificación, que en el caso específico lo identifican como juez o juzgado tercero de jurisdicción concurrente. Los datos del expediente, el tipo de juicio, quién promueve y el nombre de la parte demandada. La identificación del domicilio. Y después viene en esta obligación de cerciorarse de la autenticidad del domicilio, el actuario hace notar que se entrevistó con ciertas personas que le dijeron que efectivamente son vecinos del lugar, que se encuentran en las fincas vecinas y que saben que la persona buscada vive en el domicilio en el cual se está intentando notificar. Si tú te fijas en esta razón pormenorizada, el actuario yo no sé si te parezca que es suficiente, abundó o se quedó corto en los datos, pero fíjate cómo a falta, si los vecinos se niegan a identificarse o se niegan a dar sus nombres, el actuario tiene que asentar esa circunstancia en esta obligación de asentar una razón pormenorizada, diciendo que se trataba de una persona, en el primer caso, de sexo masculino, la complexión regular, cabello negro, tez morena, de 35 años aproximadamente de edad, para efecto de dar un poquito más de certeza a lo que está haciendo, a la veracidad de los datos que está asentado en el acta. Y la segunda persona con la que en teoría se entrevistó dice que vive en la finca marcada con el número tal, de tal calle, de sexo femenino, tez blanca, complexión regular, etcétera, etcétera. Todo esto nos da idea de lo robusta que debe ser la información que el notificador asiente en su acta para efecto de dar certeza tanto al juzgador como a las partes de que en realidad hizo todo lo humanamente posible por hacer saber al interesado de la existencia de la demanda.